Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. 1. Creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2. Impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, Simi-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a un Simichat 30 de julio y estamos con un programa, la verdad, sumamente interesante. Tenemos dos invitados, la verdad, expertos en este tema que abordaremos desde esta perspectiva. Para todos los que nos están, nos van a estar sintonizando, nos van a estar viendo y los que ya van a consumir los programas pasados, les recomendamos que vean el programa del 18 de junio de este mismo año, en donde la colega Shader, que ahorita la presentaremos más en forma, nos hizo una gran exposición junto con la colega Erika en otro programa acerca de lo que es y de lo que no es el trastorno límite de la personalidad. En esta ocasión abordaremos algunos temas, bueno, algunos tópicos en relación a este trastorno que de algún modo van a complementar lo que se dijo, lo que tal vez faltó, porque es un tema muy vasto en todos los sentidos, y nos enfocaremos en situaciones concretas o trataremos de enfocarnos en situaciones concretas. Bueno, vamos a empezar. Recuerden que estamos las 24 horas del día durante todo el año al 800-911-3232 en llamada telefónica, pero también a través de WhatsApp y Messenger estamos brindando atención a toda la población. Recuerden que también tenemos nuestra línea morada para todas las mujeres que puedan estar viviendo alguna situación de probable violencia de género. También estamos apoyándoles. Bien, vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Santiago González, Shader Ángela. Mucho gusto. Ahorita nos va a decir un poquito de su currículum brevemente, porque sabemos que es muy vasto y vamos a economizar el tiempo. Y también tenemos aquí al gran colega Emanuel Canales, Rivera Canales. Mucho gusto, Emanuel. Mucho gusto. No tenía el gusto de conocerte y es un gusto en verdad. Agradezco a ambos el haber aceptado la invitación. Sin más, háblenos primero, Shader, de qué haces, etcétera. Y también a Emanuel, háblanos un poquito de ti, de lo que haces, el enfoque. Los tres somos colegas, somos compañeros en Simisae y bueno, coincidimos en el área de trabajo y es tenerlos de compañeros. Háblenos un poquito de ustedes, por favor. Shader. ¿Empiezo ya? Ok, sí. Pues bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y pues bueno, yo soy psicóloga clínica. Mi especialidad es la neuropsicología. Tengo varios diplomados en esto. Tengo especialidad en esto y es algo que me gusta mucho y abocándonos en este trastorno que cada vez se ha popularizado, y ahorita vamos a explicar un poquito más a profundidad de esto. Se ha hablado mucho de esto, pero a veces no se tiene el conocimiento preciso de esto, y ahorita vamos a ayudar un poco más a especificar esto. Soy psicóloga clínica y mi especialidad es TCC, y pues aquí estamos. O sea, el marco teórico desde el que elabora es la terapia cognitivo-conductual. Muchísimas gracias y muchísimo gusto. Shader, es un gusto de verdad que nos acompañes. Gracias. Y también tenemos a Emanuel. Emanuel, por favor, háblenos brevemente del enfoque o el marco teórico desde que trabajas. Y les enfatizo, ellos trabajamos, somos compañeros en Simisae. Pues mucho gusto a todos y a todas los que están viendo esta transmisión. Yo soy Emanuel Rivera,
igual psicólogo clínico y bueno, también mi enfoque es el cognitivo-conductual. Soy egresado de la FES Iztacala. Tengo también una especialidad en trastornos por ansiedad y recién acabo de terminar un diplomado en psicología forense. Y también Muchísimas gracias. estoy muy interesado, perdón, en hablar sobre este trastorno TLP que muchas veces como no está como tan abierta la información o no hay tanta, ¿no? Entonces es un Claro. gusto poder hablar sobre esto. Muchísimas gracias a ambos. En verdad es un gusto estar con ustedes y contar con los aportes que indudablemente nos van a dejar. Ya les decía, en el pasado 18 de junio, Shader nos hizo el enorme favor de aportarnos algunas situaciones, ¿verdad? Eh, de pronto, este asunto del trastorno límite de la personalidad, hay como que ¿qué podría decirse? Hay una laguna enorme en cuanto al conocimiento y la manera de abordar. Ya nos decían en el pasado los medios a través de los cuales se va a diagnosticar y cuáles son las atenciones primarias que se van a dar. También nos habló acerca de la sintomatología o criterios generales y eso de algún modo nos va ayudando bastante a dar un encuadre en relación a esto. Ahora bien, también hablábamos un poquito acerca de lo importante que sería identificar algunas situaciones concretas con los pacientes. Por ejemplo, ¿qué hacer? Y de verdad me gustaría mucho que fuera ahí un feedback entre ambos, desde el enfoque que manejan, obviamente, desde la experiencia clínica que tienen. Mi pareja vive con TLP, ¿sí? Así, mi pareja vive con TLP, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando yo tengo una relación directa tan cercana con una persona con la que convivo en el día a día? ¿Sí? Porque no es lo mismo decir el TLP allá en cualquier otro lugar, incluso en la literatura. No es lo mismo a decir el TLP en este contexto particular que es mi pareja, mi hijo, mi hija, mi padre o mi madre. Si lo empezamos a abordar, y ahí obviamente el preámbulo que ustedes quieran hacer, mi pareja sí vive con TLP. ¿Qué hay con las idealizaciones? ¿Qué hay con los impulsos? ¿Qué hay con el fatalismo? Porque lo retomo mucho porque obviamente no quisiera repetir el contenido que ya nos han aportado antes, porque son criterios y características o sintomatología muy, muy frecuente, ¿sí? Muy frecuente. Los impulsos, la idealización, o todo está perfecto, pero en otro momento todo es caótico, nada sirve, y eso nos lleva también a un descontrol, una desregularización en las emociones y obviamente en las cogniciones que termina en la falta de control de impulsos. ¿Qué hacer con este contexto, con estos síntomas? ¿Cómo identificarlos dentro del contexto de la relación de pareja? Shader, empezamos con usted. Claro, gracias. Pues antes que nada, esto es muy importante el validar, es decir, ser comprensiva con esa persona e ir identificando sintomatología. ¿Por qué? Porque para el paciente resulta muy frustrante, es decir, bueno, vamos a hablar desde el lado del paciente, es una situación muy frustrante cuando se está encontrando con cosas que no puede explicar, sentimientos que no puede exteriorizar de una manera adecuada para hacer llegar ese entendimiento al otro. Y entonces empieza a generar mucha hostilidad dentro de la pareja. Y la pareja que está del otro lado tiene una incapacidad hasta cierto punto por poder entender lo que está pasando con esa persona. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué tienes? ¿Es una situación que es contigo, conmigo, es con los dos, es exclusiva tuya? Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Que haya una comunicación. Como en toda relación, es importante que se comience con una buena comunicación, una comunicación asertiva, donde justo las problemáticas que haya o que se observen se puedan hablar de una manera confianza, por supuesto, y con una plenitud total. Me estoy sintiendo así, necesito a lo mejor que me ayudes. Si tú lo estás notando, pues también tú decirle a tu pareja, pero es muy importante el que valides cómo se está sintiendo.
que no discrimines a la persona y que te muestres empático o empática y comprensivo o comprensiva con tu pareja. Eso es lo principal. Sí, esta validación, me detengo contigo, Shader, ¿cómo tendría que ser? Sobre todo estamos partiendo de que ya se conoce el diagnóstico. Vamos partiendo de ahí, que ya se conoce, ya hay incluso un plan de seguimiento, incluso desde el área psiquiátrica, pero yo como pareja, ¿cómo puedo validar, como lo mencionas, a mi pareja que está diagnosticado con TLP? Porque sobre todo en situaciones de control de impulsos o de idealizaciones y luego la polarización de estas idealizaciones. ¿Cómo valorar o cómo meter la validación dentro de ese contexto emocional que parece demasiado desregularice, o sea, muy irregular, fuera de control, desbordado en ocasiones y que converge mayormente en conductas impulsivas o de riesgo? ¿Cómo validar? ¿Cómo sería esa validación a la que haces mención? Bueno, aquí una vez que si ya la pareja está diagnosticada, si ya hay un diagnóstico ya hecho, entonces uno, pues validar la experiencia emocional que está teniendo. Es decir, aquí también la persona que va a ser acompañante en este caso la pareja, necesita tener información. Es decir, acercarse con el especialista también para que a él o a ella también se le explique todo esto, que el hecho del miedo latente a que me vas a abandonar o el miedo latente a que en algún momento tú puedes irte y abandonarme y yo empiezo a tener ideaciones de ya no querer estar aquí, todas esas cosas las debe de saber quien va a estar acompañando a la pareja, porque de lo contrario, esa falta de información va a hacer que uno, no entienda al paciente y dos, termine por desesperarse e irse. Y cuando en realidad todo esto, todos estos síntomas que puede estar presentando el paciente, pues van de la mano con el padecimiento que tiene. Si yo me doy cuenta que mi pareja, vamos a poner el ejemplo clásico, mi pareja constantemente tiene el miedo a que yo la deje. Si yo tengo que ir por trabajo, viajar a otro estado, mi pareja tiene la necesidad de estar en contacto conmigo. Yo ya sé que él o ella tiene esa idea de que yo la voy o lo voy a dejar. Entonces, ¿qué puedo hacer para aquí quitar o disminuir ese miedo? Estar en constante contacto con ella o con él. Le mando mensajes, le hago llamadas, uno validando que sé que si tiene este miedo al abandono y la cercanía que yo voy a mostrar con ella o con él va a hacer que este miedo disminuya. Porque uno, yo ya soy consciente de que ese miedo está presente y dos, también me doy cuenta de que haciendo estos cambios tan pequeños, para esa persona hacen la gran diferencia y es sumamente significativo para esa persona. Entonces, de esa forma, yo ya complemento dos cosas. Uno, la información que yo tengo y dos, estoy ayudando a mi pareja para que ese miedo constante que tiene al abandono no esté presente en ella. Ok, muchísimas gracias. Emanuel, a ver, hablamos aquí de la información que es así muy necesaria dentro del contexto en el que estamos hablando, pero ¿cómo distinguir esa información dentro de las idealizaciones? Porque a lo mejor, en el momento en que yo me acerco a la persona, a mi pareja particularmente, está en una etapa donde tiene las idealizaciones así súper desbordadas, exacerbadas, y a lo mejor incluso hasta me convence o me convenzo de que digo, pues aquí todo está bien porque las idealizaciones pudieran tener, ¿qué tanto? Pudieran tener un elemento lógico que pudieran, tal vez nublar un poquito o sesgar mucho la información. Es decir, cómo discriminar que esa información que se está obteniendo de mi pareja no está partiendo de la idealización dentro de este contexto del TLP. Ok, fundamental aquí, sí, lo que ya se habló, validación, pero sobre todo también es empatía. Empatía en tanto que debemos de reconocer, bueno, la pareja que vive con la persona que tiene TLP,
reconocer que existe pues una dificultad en el control de impulsos, y dentro de esta dificultad en el control de impulsos, pues sí existe una tendencia a la idealización. Esto ocurre sobre todo a los inicios de tener una relación, incluso desde el cortejo. Desde el cortejo comienza ya a crearse esta idealización que después se va haciendo de repente más grande, pero bueno, de repente en ese inter pues vienen los problemas, y muchas veces no son problemas que estén directamente relacionados, o sea, con el TLP. Problemas como existen en todas las parejas, pero por las diferencias culturales, económicas, etc., etc. Pero aquí un rasgo característico en el TLP es que podemos pasar de una idealización, perdón, a un lado totalmente contrario, donde se van a emitir, por ejemplo, comentarios de un te odio, comentarios de este tipo en relación a algo negativo hacia la pareja. Pero aquí es donde viene la empatía que mencionabas, a reconocer que nuestra pareja tiene este problema en el control de impulsos, y sobre todo no tomarse este tipo de comentarios de una manera personal. En el caso de comentarios, por ejemplo, de te odio, o ya no quiero verte, sino es la manera en cómo pues está respondiendo esta persona. Claro. A ver, aquí para los dos me llama la atención porque imagínense cómo, bueno, me imagino que ha de ser un trabajo arduo para la pareja que convive con su pareja que tiene diagnóstico de TLP, porque, a ver, ¿cómo delimitar la información? Sí, cómo ser empático cuando hay una narrativa muy, bueno, de pronto muy eh, idealizada, pero también puede ser muy fatalista, porque de pronto si lo vemos en relación con la pareja, oye, pues hoy eres el amor de mi vida, lo mejor que me pudo haber pasado, etcétera, etcétera. Pero resulta que el día de mañana o a la hora siguiente, ni siquiera el día de mañana, eres lo peor que me pude haber encontrado y no sé qué estaba pensando cuando decidí tener una relación contigo. ¿Sí? ¿Cómo ser empático con eso Ok. desde la perspectiva de quien no vive con TLP? Porque a lo mejor, sí, desde el ideal de acercarnos, ser empático y todo eso, ¿cómo orientar? Y esto va para las personas que conviven con TLP, ¿cómo orientar de manera muy puntual a decir, a ver, ¿cómo gano empatía con esta o con este que hace una hora me juró amor eterno y ahora quisiera ya sepultarme, por favor? ¿Cómo le hacemos con esto? ¿Cómo mediamos con esa situación? Claro. ¿Cómo mentalizamos, y hacia allá iba, cómo mentalizar esta realidad tanto para la persona que vive con TLP y la persona que convive con una pareja que está diagnosticada con esto? Ok, bueno, Quien guste si empezar. me permites aquí, es bien importante mira, es bien importante, son bien importantes, ahorita me gustaría puntualizar el hecho de que sí, claro, debemos ser empáticos con las necesidades que tiene el paciente, sí, pero eso no quiere decir que no se le pueda colocar límites. Eso es bien importante y eso es parte del trabajo que se hace dentro de terapia, porque sí, esos impulsos, esa impulsividad, esa situación de constante, esta latencia emocional, por supuesto que aquí interviene el medicamento y se encarga el profesional, el neurólogo o el psiquiatra. Eso ya está controlado, pero en el aspecto conductual, aquí es donde intervenimos nosotros dentro de terapia. Y una de las cosas que se le da al paciente, a la persona que va a estar acompañando al paciente, es justo eso. Que sí, por supuesto, habrá momentos en que esta impulsividad tienda a generar problemáticas como la que bien describes. Ahorita te amo, te quiero, pero dentro de 15 minutos yo ya no sé cómo vas a responder. Yo ya no sé, y eso está ahí presente. Pero también es cierto que es parte de colocar límites. Ok, yo entiendo que puedes estar sintiéndote así, yo entiendo que esto puede ser parte del trastorno que estás viviendo, pero recuerda que de este lado también estoy yo. Y si en algún momento tú llegas a sentirte de determinada forma, tienes que hacer un espacio para ti, que manejar, gestionar de manera adecuada esa emoción, y después te acercas conmigo. Y esas son Ok. como reglas muy claras que se le dan al paciente justo para que no haga un, digamos, lo voy a poner entre comillas, un abuso de eso o una justificación hacia el paciente. Ay, es que tiene trastorno límite de la persona. No, no, no.
una cosa no tiene que ver con la otra. Si es una persona que obviamente no tiene un tratamiento o no tiene un diagnóstico adecuado, bueno, ahí se puede hablar de eso, pero si el paciente ya está diagnosticado, si el paciente ya está siendo tratado, el paciente ya está medicado y ya está llevando un seguimiento terapéutico, por supuesto que los límites van a ser fundamentales para que este tipo de problemáticas no se presenten. Muy bien. Sí, la persona que vive con TLP justamente debe identificar que existen estos límites. En un inicio sí va a costar resistencia, va a existir inclusive una problemática, pero eso es algo que debe ocurrir. O sea, la persona que vive con TLP debe darse cuenta, inclusive pasar en ese primer periodo, pues inclusive por esa molestia, inclusive puede ser que se detone en ese momento, tal vez, pues sí puede darse una crisis, pero es necesario esta imposición de límites a la par de que se tiene, digamos, esta empatía, y aquí ayuda mucho que ambas partes trabajaran también en asertividad, llevar una dinámica asertiva. Y me parece como fundamental, bueno, Supuesto. desde lo que dicen, esto que comentan, y también no sé hasta qué punto la psicoeducación para ambos, porque a lo mejor para el especialista es súper claro los criterios, sintomatologías, desencadenantes y todo este cuadro clínico, ¿verdad? A través del cual puede hacer su intervención. Pero si la pareja, hablando de la pareja, pero puede ser cualquier otro familiar, que convive con un familiar o con alguien con quien tiene una interacción afectiva importante, no conoce el padecimiento o la condición, todo lo que implica el TLP, difícilmente va a tener empatía, difícilmente incluso va a tener un acercamiento compasivo y va a terminarse generando este cuadro que mencionaban, la justificación, es que pobre, pues es que vive con TLP y hay que entenderlo. Y luego el otro, no, pues es que no estoy siendo yo, es el TLP el que está actuando. O sea, de pronto, ¿cómo encontrar ese punto medio? Y lo comento porque sí, el tratamiento médico nos va a ayudar y ahí con los especialistas tendrán que ir de la mano, pero el modelamiento de la conducta, la regulación emocional constante, quiero pensar que parte de un trabajo inicial de mucha sensibilización, tanto para el paciente como para su familiar, ¿o no es así? ¿O cómo sería esta parte? Quien guste. Sí, por supuesto. Y esto es algo que me gustaría, donde me gustaría hacer hincapié, el hecho de que para tratar de manera eficaz este trastorno de personalidad se necesita una intervención multidisciplinaria. Es necesaria la intervención multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque el terapeuta no nada más va a trabajar, bueno, en este caso nosotros no nada más vamos a trabajar con el paciente, sino también con las personas que van a estar acompañando al paciente. Eso es bien importante. Esto que dices también es cierto. En ocasiones tenemos a un familiar, a un conocido, que de repente decimos, híjole, es que ahorita está bien y si no puede abrir, y esto es algo que es común, yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando salimos con Francisco que un día quiso destapar una botella y no pudo? Y entre menos podía, más se iba alterando hasta que terminó por aventar la botella y azotarla y romperla en el piso por la incapacidad de no haber podido abrir la botella. Ay, ese Francisco se pone bien mal. Y lo dejamos pasar. Y entonces después no nada más fue una botella, sino que se le atoró el saco al momento de cerrar la puerta con el auto y empezó a jalonear hasta que terminó rompiendo el saco. Ay, ese Francisco. Y entonces empezamos a normalizar todas estas conductas, cuando en realidad ahí hay una alerta que se necesita atender, porque Francisco no está siendo capaz de gestionar esa situación tan insignificante para los que estamos fuera, pero para él es mucho. Entonces, en el momento en que empecemos a identificar estas cosas, que ya son situaciones ya recurrentes y que los queremos encasillar es parte de su personalidad, no es así. Y hay que tener en cuenta que probablemente él lo note o probablemente ni siquiera se da cuenta. ¿En serio lo hice? Ay, claro que no estás exagerando. Claro, terminaste rompiendo el saco. ¿En serio? No me acuerdo. ¿Por qué? Porque para él ya es algo que hace, es común para él. Y entonces ahí nos damos cuenta de que eso se tiene que atender. También si me estoy dando cuenta que mi hijo
Y aquí también para la familia que tiene algún tipo de sospecha con algún adolescente en casa, es bien importante manejar los tiempos, porque hay que diferenciar cuando un paciente está pasando por la etapa de la adolescencia y estos cambios repentinos de carácter que se presentan, a cuando ya es un problema que puede estar asociado a borderline. Entonces, ¿cómo lo identificamos aquí? Es terminando la adolescencia, comenzando la edad adulta, para que podamos darnos cuenta y podamos identificar todas esas conductas y nos acerquemos con un especialista. Los especialistas justo estamos para eso. Si ustedes tienen dudas, entiendo que ahorita el internet, pues ya todo el mundo se va al internet para hacer preguntas, pero no hay quien te conteste. Ok, sí, ¿qué es esto? No, pues es trastorno límite de la personalidad, pero hay muchos criterios que deben de cumplirse para determinar si es o no es trastorno límite de la personalidad. Entonces, ¿cómo podemos empezar a identificar? Justo con estos pequeños signos que notamos en las personas. Claro, que no dar por hecho que se vive, incluso algunas conductas pueden también parecerse a otros trastornos, y entonces ahí sí, por lo tanto que ya decían ustedes, la importancia de la multidisciplinariedad que tiene que intervenir en este tipo de pacientes y condiciones. Bueno, antes de continuar un poquito con Emanuel, gracias a los que nos están saludando, a los que nos están dejando sus preguntas, y retomo un par de preguntas que vienen acá. ¿A partir de qué edad puede diagnosticarse, sabiendo que ya en el programa pasado nos decías de la multifactoriedad, de los muchos factores que intervienen para que se geste un trastorno bueno, de TLP? Obviamente que hay muchos factores involucrados, que en todos los casos es de manera distinta, porque obviamente cada sujeto es una variable dentro de las condiciones. ¿Y qué tipo de terapias son más recomendadas y eficaces dentro de este tratamiento clínico? Que bueno, ya se repite un poquito acá abajo también en ese sentido. Emanuel. Bueno, respondiendo un poco a lo que planteas, la terapia dialéctico-conductual propuesta por Linehan. Y sí, normal, como dice la psicóloga Shader, en la adolescencia es cuando comenzamos a ver estos vislumbramientos de signos y síntomas del TLP. Hay autores que dicen que a partir de los 13 años ya se empiezan a ver algunos rasgos, sin embargo hay otros que nos dicen que ya es en la adolescencia tardía, entrando un poquito ya en la adultez. Y sí es necesario que reconozcamos todos estos criterios, dentro de los que se encuentran, por ejemplo, esfuerzos desesperados para evitar un desamparo, esto sea real e imaginario. Puede ser que sí, una persona con la que convive una persona TLP sí quiera o esté en proceso de abandonar a esa persona, pero también puede ser por ideas propias, que es decir, que no corresponda a algo real, que existan también patrones existen relaciones interpersonales inestables o intensas, otro de los criterios. También tenemos una impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente dañinas y autolesivas, Claro. entre otros criterios. Bueno, y que además en esto, enmarcando también un poquito, es la frecuencia y la intensidad en la que se van dando en cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Porque a lo mejor, bueno, obviamente todos tenemos conductas impulsivas más de una vez en nuestra vida, no por eso, mira, lo coloquial, mira, eres un bipolar, ¿verdad? Porque hoy estás de buena y mañana quién sabe. Y de pronto en lo coloquial, en lo ordinario, ¿verdad? Nosotros decimos eso, mira qué bipolar es esta persona, porque hoy me apapacha y me abraza y me saluda, y mañana ni me voltea a ver, ¿no? Ni el viento quiere que la toquen, etcétera. Pero hay condiciones, hay criterios, como ya los han dicho brevemente, obviamente, pero también se corre ese riesgo, ¿no? De que a todo le llamemos TLP, que todo sea un trastorno, y de pronto también esto, yo lo he visto mucho en otros contextos y en otros trastornos incluso, en donde ya todo es un trastorno, ¿no? De pronto pareciera que ya porque se pone de moda, entre comillas, en ciertas áreas, ya todo es TLP, ya todo es TDAH, ya todo es autismo, ya todo es un montón de cosas, y que no nos detenemos a observar que hay criterios específicos que nos mencionaban ya algunos, que además tienen que cumplirse en un periodo de tiempo, no nada más hoy porque por impulso hice algo,
porque a lo mejor estaba como sobrecargado de estrés por diferentes situaciones, y luego llegó alguien y detonó, fue el desencadenante, pero fue una situación en X tiempo, ¿no? Es la frecuencia y la intensidad, pues, uno de los parámetros que se tendrán que ir midiendo, imagino, dentro del diagnóstico clínico de TLP. Bien, vamos a ir a un corte, vamos a regresar sobre todo con las conductas autodestructivas. Ya hablamos un poquito desde la situación de la pareja, nos vamos a quedar dentro de las relaciones interpersonales afectivas. Esta es mi pareja. ¿Qué pasa cuando mi hijo, mi hija, tiene TLP y tiene conductas impulsivas que la están llevando a tener conductas autodestructivas? Por ejemplo, autolesiones, o incluso pensamientos de que tal vez lo mejor sería ya no estar en este mundo. Vamos a plantearlo así, volvemos en un minuto, por favor. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMI-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Hola, gracias por permanecer con nosotros. Estamos hablando del trastorno límite de la personalidad y unos criterios específicos en contextos muy particulares. Lo decimos así porque ya les vuelvo a repetir y ojalá que se den la oportunidad. El 18 de junio, la compañera Shader tuvo un programa con la colega Erika donde hablaron elementos de diagnóstico, lo que es y lo que no es el TLP, y sería muy interesante que algunas preguntas de las que nos están haciendo por acá las fuéramos a cotejar con aquello que ya nos han aportado y que obviamente aquí nos están volviendo a reafirmar y confirmar. Recuerden también para todos los que nos están viendo en vivo y para todos los que nos van a ver ya con este programa grabado, que estamos las 24 horas del día durante todo el año a través de la línea telefónica 800-911-3232 y que también a través de WhatsApp y Messenger estamos brindando atención las 24 horas del día durante todo el año, más de 150 psicólogos dispuestos a atenderle. Terminábamos con esta situación. ¿Qué pasa si llevamos este contexto del cual hablábamos anteriormente a una situación que puede ser de sumo riesgo, ¿no? Que mi hijo, mi hija en una temprana edad esté ya con criterios claros o incluso con un diagnóstico y esté teniendo conductas impulsivas que le están llevando a tener tal vez riesgos a su integridad física o a la integridad física de otros. ¿Qué hacer con esto? Primero, ¿cómo identificar, cómo contener, cómo trabajar esta situación? Emanuel, empezamos con usted. Ok, aquí es importante identificar las diferentes etapas del suicidio. Tenemos tres: la ideación, el pensamiento suicida, la ideación y ya la ejecución. El pensamiento suicida, bueno, es algo que inclusive la gran mayoría de la población en algún momento lo ha experimentado, que es pues el simple pensamiento, ¿no? De, bueno, ¿qué pasaría si no existiera? ¿No? O ¿qué pasaría si me autolesionara, por ejemplo? La planeación es ya, como el nombre lo dice, cuando tenemos nosotros ya planeado, pensamos, por ejemplo, tenemos nuestra rutina de ir al trabajo, vamos en metro, y es cuando ya existen estos pensamientos de ¿y qué pasaría si en esta hora determinada, en esta estación inclusive determinada? Es cuando ya empezamos como a elaborarlo un poco. Y bueno, la ejecución como tal pues ya es el acto. Pero debemos estar alerta, pues los familiares que convivimos con personas con TLP desde estos indicadores, desde los pensamientos. Por eso es muy importante tener estos diálogos pues abiertos sin juzgar este tipo de pensamientos
en nuestro familiar, simplemente pues escucharlos para tener también un indicio de en qué etapa está de esta conducta suicida. Ok, a ver, pero obviamente que ese es el riesgo máximo, ¿no? El riesgo mayor que puede o no consumarse y obviamente habrá que vigilarlo. Pero, ¿qué es lo que busca o qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que busca la persona con TLP, por ejemplo, con las conductas autodestructivas? Uno, y lo planteo así, ¿qué es lo que busca? Como si lo hiciera de manera consciente, pero tal vez ni siquiera es consciente de esa conducta, pero entonces, ¿qué está a la base de esa conducta autodestructiva? En cualquier Es, dirección. claro, para aliviar el dolor que le provoca la emoción, ¿no? Y entonces todo comienza por el llevar a cabo una conducta de autolesión o de hacerte daño, simplemente de pellizcarte inclusive, ¿no? Entonces, a partir de este primer evento se puede crear un condicionamiento clásico, es decir, la persona que tiene TLP asocia el hecho de que, bueno, me pellizqué ahorita, entonces sentí una reducción en mi malestar emocional. Entonces, lo que empezó con un pellizco, desgraciadamente puede evolucionar ya inclusive en cortarse o en autolesionarse. Ok. ¿Y Shay? Una de las cosas que yo añadiría aquí, que orilla a las personas a tener este tipo de pensamientos constantes, es la incomprensión. Las personas que se sienten poco entendidas, que no pueden encajar en ninguno de sus círculos sociales, que tienen problemas con su familia, con la pareja, con los amigos, empiezan a tener dudas sobre qué entonces, cuál sería mi utilidad de estar aquí. No tengo amigos, no logro hacer que las personas puedan comprender de una manera adecuada cómo me estoy sintiendo, que la forma que yo tengo de expresar mis emociones es así porque no puedo hacerlo de otra forma. Esa impresión que está sintiendo el paciente ante las situaciones o las vicisitudes que se le pueden estar presentando por las emociones, que no hay persona que lo pueda o la pueda entender, entonces empieza a tener esta ideación constante. Si no me entienden, si no hay alguien que realmente pueda comprender lo que yo estoy sintiendo, pues entonces, ¿para qué estoy aquí? Si ya no estuviera yo aquí, probablemente en la vida de las otras personas a las cuales estoy haciendo, lo pongo entre comillas, padecer, pues sería mejor. Entonces, por eso prefiero o opto por tener este tipo de pensamientos o inclusive ya intentos. Por eso es bien importante, lo primero que se tiene que hacer con estos pacientes es la valoración psiquiátrica. Es forzosa, sí o sí, más cuando ya tenemos riesgos de estar atentando contra su integridad física o contra la integridad de alguien más. Shay, gracias. ¿Y cómo reestructurar este pensamiento y esta afirmación que la verdad la escucho con mucha recurrencia o la he escuchado con mucha recurrencia sobre, pues yo creo que lo mejor sería ya yo no estar aquí en este plano para que los demás no tengan que batallar conmigo? Sí, lo dice desde su sufrimiento real, o sea, no, porque de pronto pareciera que se puede correr el riesgo de minimizar la situación y decirle, ay, siempre lo hace, siempre va a ser lo mismo, ya otra vez se lesionó, por ejemplo, lesiones superficiales. Y cuando dialogas con la persona en esta exploración para obtener información y poder intervenir, dicen mucho esta afirmación. Es que a lo mejor si ya no estoy pues obviamente dejo de sufrir yo, pero también los demás dejan de batallar conmigo y dejo de ser una carga para ellos. ¿Cómo intervenir con ese pensamiento en específico? Claro, ya lo has dicho, además de la atención psiquiátrica, sí o sí, que es urgente para que haya esa intervención más integral, pero desde la intervención psicológica, conductual, cognitiva, ¿cómo pudiera hacerse? Claro, habría que estar en el caso, etcétera, etcétera, pero un acercamiento, ¿cuál sería? Shake. ¿Respondes? Shake, por favor, usted empiece. ¿Voy? Ok, perfecto. Sí, okay. Pues mira,
aquí me gusta recalcar la situación de que sea algo multidisciplinario, porque nosotros como terapeutas no podemos trabajar con una persona que está bajo estas condiciones. Necesitamos que el profesional en la salud, en este caso el psiquiatra, intervenga para que nos pueda dar a un paciente que sea o que pueda prestar atención, pueda tener una fijación en las indicaciones que se le van a otorgar, etcétera, etcétera. Por eso es primero la situación psiquiátrica. Una vez que el paciente está estable, entonces nosotros ya podemos trabajar con ese paciente. ¿Por qué? Porque es un paciente que nos va a escuchar, es un paciente que nos va a entender, va a poder comprender de manera o analizar lo que nosotros le vamos a describir que tenga que hacer. Entonces, cuando el paciente ya está con estas características, lo que se empieza a hacer es enseñar que la universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está padeciendo ese paciente no es exclusivo del paciente, porque muchas veces se orilla a tener este tipo de pensamientos porque el paciente se siente como un bicho raro, y lo pongo entre comillas. No me entienden, no me comprenden, seguramente hay algo mal en mí. Y entonces cuando el paciente lo llevamos a que conozca de lo que está viviendo, el paciente empieza a entender por qué se siente así. Y entonces le empieza a dar un sentido a todos los síntomas que está padeciendo. Y entonces empieza a darse cuenta de que en realidad lo que estaba teniendo eran síntomas exacerbados de algo. Y esa incomprensión que él o ella notaba de los otros no era porque los otros no lo quisieran o no la apreciaran, sino porque no tenían el conocimiento, ni él mismo ni ella misma sabía que tenía un trastorno y que ese trastorno tenía nombre, apellido, síntomas y necesitaba un tratamiento. Entonces, en la medida en la que nosotros empezamos a introducir al paciente a toda esta información, y también desde mi perspectiva es bien importante que el paciente conozca a otros pacientes, escuche las historias de otros pacientes para que pueda darse cuenta de que efectivamente es algo que es un trastorno y se tiene que tratar. Y por qué este tipo de pensamientos de querer tener estos atentados en contra de su vida, por qué los tenía, y darle sentido otra vez a la vida que está teniendo. Cuando explicamos esto, pues el paciente empieza a darse cuenta, ok, entonces ya sé que necesito esta atención, sé que tengo que hacer estos cambios en mi día a día, y entonces a lo mejor este pensamiento de ya no querer estar aquí, pues ya no tiene tanta lógica como yo lo pensé que tenía en un principio. Ok, muchas gracias. Emanuel. Sí, para tal efecto, pues es muy importante, digo, eso se hace en terapia con el paciente, a la par de la psicoeducación, delimitar bien la conducta problema, ¿no? En este caso puede ser, por ejemplo, las autolesiones, y junto con el paciente identificar pues los desencadenantes de esa conducta en específico. Tanto en qué momento del día se llega a presentar, en qué contextos se llega a presentar, así como también el pensamiento que detona el que se lleve a cabo esa conducta. Todo esto pues es necesario hablarlo con el paciente porque varía mucho de persona a persona, y una vez que ya el paciente lo tiene identificado, para el paciente va a ser mucho más fácil contar con alternativas para no llegar a una conducta de autolesión. Y también uno como terapeuta, si vemos que por ejemplo el caso ya es muy, muy grave, por ejemplo de que no tiene o no ha tenido previamente un proceso de psicoterapia, y es muy frecuente el hecho de que se autolesione, uno como terapeuta debe brindarle alternativas para que no lleve a cabo esa conducta. Hablando de alternativas como medida de contención y atención a esta conducta concretamente de las autolesiones, para quedarnos con este aspecto concreto y bueno, y eventualmente ir cerrando el programa. Si nos atoramos o nos quedamos en este asunto de las autolesiones, ¿cuáles serían las medidas que se pueden sugerir dentro del seguimiento psicológico para una persona que obviamente que las ejecuta, pero también para las personas que conviven
con ella, porque muchas veces no solamente son las lesiones, por ejemplo, físicas, que pueden ser visibles para todos. A lo mejor hay otras conductas que también están siendo autodestructivas, pero no son visibles. Pero vamos a decir que son las lesiones. ¿Cómo empezar a modificar, a modelar esta conducta de tal modo que se contenga y eventualmente deje de ser un riesgo real para la integridad de la persona? Bueno, si ya es un riesgo alto, esto quiere decir que ya son cortadas en áreas pues no visibles. Uno como terapeuta podemos brindarle alternativas, como por ejemplo hay dos técnicas por ahí, que es la del hielo y la de la liga, que esto pues es darle una alternativa a este dolor que quiere sentir pues la persona que vive con TLP, porque hasta el momento o al inicio de la terapia, pues es la manera en cómo esta persona aprendió a no lidiar con esta afección. Entonces el hecho de, por ejemplo, de lo del hielo, agarrar un hielo y sentir este estímulo, se puede suplir en un inicio por una conducta de autolesión, o también la liga, por ejemplo, en casos donde se cortan las muñecas, consiste en poner pues una pequeña liga y indicarle al paciente que la estire poquito, tampoco mucho. Esto con el objetivo de sentir este estímulo. Con esto vamos a ir poco a poco sustituyendo pues esta conducta que en un inicio era cortarse, la estamos ahorita supliendo por este estímulo en la muñeca, por ejemplo. Que me imagino que también tiene que ser vigilada porque estaba pensando, bueno, en el hielo a lo mejor se puede meter a una tina de hielo, ¿no? Y hasta Sí, de, no. pero también, por ejemplo, lo de la liga, o sea, esas dos técnicas que me parecen, bueno, dos medidas de contención, pero vigiladas, ¿no? Obviamente, porque a lo mejor la liga puede ser de algún material. Yo estaba ahorita acordándome de unas ligas que conozco en un área y digo, por esas ligas te lesionan horrible, ¿no? Como, me imagino que también Sí, obviamente es es importante vigilado, tomar ¿no? esas medidas de seguridad, ¿no? Decirle que pues tampoco sea una liga de esas que tú dices, sino una liga pues que De esté las normales, delgadita, sí. inclusive, sí, encontrar la más delgada que se pueda y Ok. con la instrucción expresa de que pues tampoco la estires hasta acá, ¿no? O sea, simplemente consiste en, mira, la instrucción es en este momento, esta es la primera alternativa que tienes ahorita. Ya vas a suplir esa conducta de autolesión, de cortarte. Cuando sientas desesperación, lo que vas a hacer es aplicar el estímulo de la liga, así, poco a poco, pero Ok. cuidando justo todo esto, ¿no? Que el material, la intensidad en cómo se aplica el dolor, por ejemplo. Claro, claro. Sí, y gradualmente ir exponiendo al estímulo, pero que sea seguro para que eventualmente se suprima, ¿no? Digo, el ideal y el objetivo final va a ser eso. Sheikh, y otra recomendación respecto a esta situación de las autolesiones que pueden ser muy frecuentes y de muchísimo riesgo en las personas que viven con TLP. Así es. Pues, bueno, si bien estas técnicas, por supuesto, son bastante útiles, es importante darnos cuenta de que si el paciente se está lesionando, entonces eso quiere decir que no está gestionando de manera adecuada las emociones y que no está siendo capaz de afrontar situaciones que deben de afrontarse de una manera distinta. Y la única manera que está encontrando en poder solucionar, y lo pongo entre comillas, solucionar esa pena, ese estrés, esa ansiedad, es lesionándome. Entonces, eso es justo lo que yo tengo que trabajar. Porque, ¿qué te está llevando a lesionarse? Esto vino a raíz de alguna discusión, esto vino a raíz de un sentimiento de frustración que estás experimentando, ya sea con tu pareja, con tu familia o con tu trabajo. Es decir, que podamos llevar al paciente a que aprenda a afrontar de una manera distinta lo que puede estarle perturbando, porque esto es algo con lo que él aprendió a solucionar las problemáticas. Si yo tengo una pelea con mamá, entonces, ¿cómo voy a hacerme sentir más? No le grito, no le digo nada, pero llego a mi cuarto y me empiezo a lastimar. Es injusta la manera en que ella me habla, no tuvo razón por haberme llamado la atención así, pero como no puedo decirlo, no tengo la capacidad de hablarlo, entonces llego y me siento muy frustrada, llego a mi cuarto y me corto, y me lesiono. Entonces, esa es la forma en la que yo he aprendido a salir adelante. Entonces, como terapeuta es trabajar sobre eso. Ok, veo que te has estado lesionando.
vamos a hablar, ¿te gustaría hablar de eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? El hecho de que lo hagas es a raíz de una frustración, y entonces vamos ahí trabajando sobre eso para que justo el paciente sepa que puede contar que él tiene o ella tiene herramientas distintas, más eficaces y que no le van a causar un daño ni emocional ni físico. Ok, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar hasta acá por asuntos de tiempo, pero rescatar muchísimo, obviamente, el aporte de ambos, identificar a tiempo los criterios que pueden estar asociados a esta condición, atenderse de manera integral y obviamente empezar a trabajar las conductas aprendidas que, bueno, de algún modo nuestro cerebro aprendió para adaptarse a interactuar con la realidad, porque recordemos, como ya se nos decía en el programa pasado, relacionado al TLP, que el TLP surge a partir de situaciones que significan un trauma o se identifican directamente con un trauma, con experiencias altamente traumáticas. Por lo tanto, se creó una adaptación de nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo vamos a desaprender estas conductas a través de las cuales a lo largo de nuestra vida yo creo que he podido ir funcionando? Digo, la regulación emocional, empezar a aprender a conocernos desde esta perspectiva, implicará entonces el abordaje lo más integral posible, desde el área de neurología, psiquiatría y psicología, y obviamente las que puedan aportar en este mismo contexto, porque también hay conductas en cuanto al control de los alimentos, ¿no? Del consumo de alimentos, etcétera, que también están dentro de algunos riesgos asociados a personas que viven con TLP. ¿Algún última línea breve que nos quieras dar para cerrar, Emanuel y Shader, para despedir ya nuestro programa, por favor? Pues la psicoeducación es muy, muy importante, no solo para la persona que vive con TLP, como ya también lo mencionamos, tanto para la pareja como para los familiares. Es muy importante que ellos también identifiquen, que discriminen bien qué rasgos, qué síntomas se pueden llegar a presentar en una persona. Lo que mencionábamos también de la empatía, pero a la par de que reconocemos también los límites con estas personas que viven con TLP. Esto es muy, muy importante y sobre todo la validación. Al final de cuentas, como tú mencionas, Manuel, muchas veces ese trastorno de la personalidad deriva de condiciones traumáticas que se vivieron en el pasado, sobre todo en la niñez. Niños o niñas que vivieron mucha invalidez, que no se les reconoció su sentir o lo que les pasaba, ¿no? Entonces es muy importante que ahora que ya somos conscientes de cómo tratar a una persona con TLP, la validación, muy, muy importante, en cualquier aspecto, desde qué bonita ropa te pusiste hoy, elogios, esto me refiero con la validación, perdón, esto es muy importante también para esta población. Okay. Muchísimas gracias, Emanuel. Shader, ¿con qué cerramos? Pues, pues creo que me quedo con la parte de la psicoeducación. Creo que este tipo de programas son fundamentales para que podamos entender y acercarnos y darnos cuenta de que trastornos de la personalidad como este del que hablamos el día de hoy no es algo que tengamos que satanizar, sino al contrario, tener en cuenta que existen, que están, y entre más informados estemos al respecto, mejor podemos entender a las personas que padecen de ellos. Gracias. Gracias a ustedes, en verdad, muchísimas gracias, Shader y Emanuel, por los aportes que nos han hecho, por haber ampliado de una manera extraordinaria la información. Y a todas las personas que nos sintonizaron, recuerden que si viven una situación como esta o cualquier otra que esté afectando su salud emocional, con todo gusto pueden contactarnos al 809-11-3232, ya sea por llamada, por WhatsApp y también a través de Messenger. Estamos las 24 horas durante todo el año, con el gusto de poderles aportar y ayudar en este proceso de cuidar la salud emocional. Esto ha sido por todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su presencia y nos encontramos en nuestra siguiente emisión. Recuerden que todos los martes y todos los jueves en punto de las 6 de la tarde, aquí a través de Simi Radio, tenemos Simi Chat. Hasta la próxima y gracias, Shader y Emanuel. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Bye.